Este estudio partió de la teoría de que, bueno, la taxonomía integrativa es un concepto que se acuñó de manera independiente por varios investigadores, específicamente dos grupos en 2005, y se ha venido transformando hasta ahora ser aceptado como un abordaje amplio en la identificación de especies, y estos abordajes utilizan distintas líneas o fuentes de evidencia taxonómica. Para poder integrar esta información existen dos estrategias. Tenemos la integración cumulativa y la integración por congruencia. Vamos a suponer que cada uno de estos colores es una fuente distinta de evidencia taxonómica y cada uno de estos puntos es una especie que requiere su comprobación. Entonces, si seguimos el abordaje de integración cumulativa, cualquier fuente de variación en este espectro puede ser utilizada como evidencia para la asignación de una especie. Entonces, cualquier punto en el diagrama rojo, amarillo o celeste podría significar una especie. Sin embargo, este abordaje tiende a sobreestimar la diversidad, ya que no necesariamente la variación en un carácter va a implicar la separación reproductiva o el aislamiento reproductivo de las especies. Mientras que el abordaje de integración por congruencia lo que busca es el traslape de esas varias fuentes de información. Entonces, en este caso, únicamente la variación que está siendo conformada por al menos dos de esas tres fuentes de evidencia va a ser utilizada como una señal filogenética verdadera y por lo tanto tiende a subestimar la riqueza. Entonces, esto es otra forma de ver cómo estos procesos pueden utilizarse para la integración taxonómica. Y, por favor, la siguiente. Acá es simplemente para mencionar que la taxonomía integrativa por acumulación se usa de manera implícita en la taxonomía tradicional, es decir, cuando utilizamos un carácter que creemos que es diagnóstico y lo podemos utilizar para fundamentar la posición de una especie como tal. Y bueno, la integración por congruencia básicamente puede implementar, como por ejemplo la siguiente, por favor, otra. Puede implementar información que proviene de ADN, pero siempre el criterio del taxónomo sobre si esa variación es considerada o no verdadera es como el criterio óptimo o final para lograr esa identificación. La siguiente, por favor. Entonces, acá establece que para lograr este óptimo entre la integración por cumulativa y la integración por congruencia se han propuesto dos abordajes principales. El abordaje de especies candidato, que era más o menos algo relacionado a lo que mencionaba Keylor, en donde es posible establecer que una especie es una especie como tal porque se hacen iterativamente revisiones en diferentes fuentes de evidencia taxonómica y el protocolo consensuado para la taxonomía integrativa, que funciona de manera similar, pero estos abordajes y protocolos pueden ser implementados de varias maneras. Entonces, como les mencionaba, generalmente la taxonomía clásica ya lo tiene implícito la integración por acumulación, y claramente las evidencias moleculares pueden ser implementadas por los abordajes de especies candidatos como por los protocolos consensuados para taxonomía integrativa. Entonces, en algunos casos los estudios moleculares utilizan el barcoding como si fuese un reloj molecular y parten la varianza o la distancia entre las secuencias y los grupos de especies con una distancia molecular de 2%, y teóricamente esta distancia se deriva del aislamiento reproductivo o de variaciones nucleotídicas que vienen dadas por, en teoría, 1 millón de años de separación. Hay varias maneras para ver esta disimilitud de entre las secuencias. Algunas son más visuales, como las reconstrucciones no métricas, y algunas otras utilizan reconstrucciones filogenéticas. Yo desarrollé tanto barcoding como NMDS y reconstrucciones filogenéticas para lograr entender cuál era la mejor manera de interpretar esta información y entonces
darle un peso a cuál de las herramientas. No les voy a mostrar todos los resultados de esto porque es mucho y es muy fácil perderse, entonces es como para que ustedes tengan en cuenta que esto es el NMDS y estas son las reconstrucciones filogenéticas de las que voy a estar comentando anteriormente. Y estos abordajes son aplicables al concepto evolutivo de especie, partiendo de que las especies son linajes filogenéticos que están en un proceso de evolución continua e independiente. Entonces, ¿quiénes son los equinodermos? Bueno, los equinodermos son un grupo bastante antiguo, por favor la siguiente, representado en la actualidad por estrellas de mar, ofiuros o estrellas quebradizas, erizos, pepinos y los crinoides. Les decía que es un grupo bastante antiguo, su aparición se dio durante el proceso de transición hacia el Cámbrico y su máxima diversificación ocurrió en este punto. Y bueno, esta diversificación estuvo asociada también a cambios que hubo en la composición química del océano, donde se pasó de un mar más lleno de sílices a un mar más lleno de carbonatos, y esto fue lo que permitió su distribución. Actualmente ellos están distribuidos en todos los mares del mundo, en todas las profundidades, y tienen implicaciones súper importantes en las dinámicas iónicas de la sustitución y el recambio de carbonatos en el agua. Tienen implicaciones sumamente importantes a nivel de ecología, son organismos que causan mucha bioturbación, que modifican el espacio en los ecosistemas y son considerados como especies ingenieras. Algunas de las estructuras que los agrupan como un filo es la reducción o la ausencia de las hendiduras branquiales, la presencia de un endoesqueleto calcáreo de origen mesodérmico, que vamos a hablar más adelante, y una simetría radial pentámera que tiene un origen secundario. La mayoría de estas modificaciones ocurrieron en el proceso de metamorfosis larval y se han mantenido en su proceso evolutivo. Entonces, a pesar de que ellos presentan larvas bilaterales cuando son más juveniles o después de su desarrollo embrionario, tienen una simetría radial pentámera en el adulto y por lo general están vinculados, son abundantes, frecuentes y dominantes en todos los mares del mundo y están vinculados con muchas dinámicas de la ecología trófica, y sus cambios en abundancia y composición de especies pueden afectar las dinámicas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en los ecosistemas, y por eso es importante estudiarlos. Entonces, en el proyecto Biomar ACG, yo fui invitado a colaborar en este proyecto por don Jorge Cortés en 2018, y entre 2018 y 2019 realizamos 5 giras en 25 sitios distintos a lo largo del área de conservación Guanacaste. Los ejemplares fueron recolectados en todos los sustratos posibles, debajo de ellos también, y fueron llevados a un laboratorio donde se separaron por morfoespecies. Entonces acá podemos ver erizos regulares, que son estos de acá, los erizos irregulares, vemos también pepinos de mar, ofiuros, por aquí había unas estrellitas, que son los principales grupos representados. Posteriormente en el laboratorio, en el caso de que fuera necesario, principalmente con pepinos, se realizaron disecciones para poder disolver el tejido y revelar estas estructuras que son los osículos, que es el esqueleto que conforma el cuerpo. Adicionalmente, a cada uno de los vouchers se le sacó un pedacito de muestra para análisis de ADN y los organismos fueron depositados en la colección de equinodermos del Museo de Zoología. Las jerarquías taxonómicas se manejan con el Registro Mundial de Especies Marinas y los análisis de secuenciación se realizaron por el Centro Canadiense de Barcoding. Y esta información está depositada en la plataforma de World Systems. Entonces, este fue el primer capítulo que desarrollé para la tesis. En este capítulo básicamente lo que quise comprobar es que me decía el barcoding cuando yo utilizaba las dos plataformas de barcoding más grandes que existen actualmente de dominio público, que son GenBank y el BOL. Entonces nosotros obtuvimos las secuencias directamente de BOL o de WELL y sin hacer ningún filtrado, sin hacer ningún análisis de fondo, yo decidí probar cuál era esa identificación que me daban esos repositorios. Entonces, para ese punto teníamos 450 muestras que fueron enviadas y recibimos 348 secuencias.
para un total de un 73% en el éxito de secuenciación, que estaban representados en 44 morfoespecies. De esas 44 morfoespecies, esas 44 morfoespecies corresponden al 40% de las especies de equinodermos que habían depositadas en Jinbang y en Bol para Centroamérica, a menos de 200 metros de profundidad, esto es importante, y representan el 19% de esas especies para Centroamérica y el 14% para Costa Rica. Entonces, cuando se realizó el análisis en el BLAST, que es un alineamiento interno que tiene Jinbang, se obtuvo un 100% de respuestas, es decir, todas las secuencias que nosotros enviamos tuvieron una respuesta con algún match, fuera positivo o fuera incorrecto. Entonces, las 358 secuencias con un match, representando 56 especies y 3 especies provisionales. Cuando hicimos ese análisis con Bol, encontramos 169 secuencias, que obtuvieron algún match en 21 especies. Una que fue una identificación provisional, eso quiere decir que no se llegó a especie, y 178 unmatched terms, que es básicamente que el algoritmo no logró encontrar un match para esa secuencia. Entonces, para entender a quién le hago caso, cómo funciona, y yo, que soy un usuario de la taxonomía, no soy biólogo molecular ni soy genetista, entonces, ¿cómo puedo trabajar con esto? Bueno, entonces, cuando yo analicé la morfología y los resultados del BLAST, se suponía que habían 175 especies correctas, 152 incorrectas y 21 que no aplicaban. Estas 21 fue porque yo no les di una identificación a nivel de especie, entonces no aplican para ninguno de los casos. Cuando utilicé el Bol, el número de especies correctas era 111, 216 que no me dieron con error de identificación, y en este error de identificación van 270 y resto de secuencias que no me dieron ningún match term. Cuando yo comparé únicamente estas dos bases de datos sin incluir la morfología, me daba que 108 especies estaban en match. La siguiente, por favor. Entonces, cuando yo quise evaluar cómo se ve esto a nivel de identificación de especies, que son estas de acá, y de géneros, para las diferentes comparaciones, parecía que Jinbang tenía una mayor robustez comparada con Bol. Sin embargo, únicamente el 25% de todas esas secuencias, que eran 87, concordaban para BLAST, para el IDS y la morfología que yo estaba dando. Entonces, me quedaría en este caso con este resultado, y este sería el abordaje de especies candidatas, utilizando diferentes fuentes de información para poder llegar a un consenso. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué yo les decía que parecía que Jinbang era mejor que Bol? ¿Se puede devolver, tal vez? Lo que sucede es que los algoritmos de búsqueda y de reconstrucción para los barcoding siguen patrones distintos y teóricamente no son tan comparables. Entonces, para desarrollar esta metodología yo me basé en un artículo que se publicó en 2019, y en ese momento yo no me había dado cuenta que las personas de Bol habían desarrollado una respuesta a ese artículo también, evidenciando que habían errores en la forma de interpretar y de utilizar las plataformas de barcoding, y también en la forma en la que se interpretaban esas conclusiones. Entonces, por favor, la siguiente. Esos errores de interpretación y uso en las plataformas de identificación fueron incorporados desde esas fuentes de referencia que yo me basé, que es este artículo que está acá, y afectaron la selección y la calidad de las secuencias, porque yo no utilicé ningún filtro de secuencias, como les había comentado, y también el planteamiento de las hipótesis, al querer comparar el alcance de esas dos bases de datos que tienen un algoritmo de reconstrucción que es no comparable desde esa perspectiva. Por lo que para mí fue necesario optar por métodos más refinados que me dijeran, bueno, hay que buscar otras alternativas porque no están siendo suficientemente robustas las que estamos utilizando, o me están generando a mí como usuario confusión. Entonces, para eso desarrollé un segundo capítulo.
que se tituló Revelando la diversidad oculta, el estudio de caso utilizando el protocolo consensuado para la taxonomía integrativa de los equinodermos en el Pacífico centroamericano. En este caso el objetivo era evaluar la identificación molecular de los equinodermos utilizando 4 diferentes herramientas: reconstrucciones espaciales no métricas, el Barcode Index Number, el ID3, que se basa en algoritmos de Neighborhood Joining para hacer las reconstrucciones, y el Maximum Likelihood, que se utilizó con la plataforma Mega. Entonces, la hipótesis es que la resolución va a variar según la calidad de las secuencias y el análisis que se utilice, y la predicción es que el protocolo consensuado permite una mejora en la precisión y en las resoluciones taxonómicas que nosotros derivamos de estos análisis. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿cómo funciona el sistema BIM? Básicamente, el sistema BIM fue creado por estas personas que trabajan sosteniendo la plataforma de Volt para lidiar con secuencias masivas que generalmente están siendo incorporadas de forma reciente. Entonces, este algoritmo fue comparado, es un algoritmo refinado de ligamiento único, y fue comparado con 4 diferentes algoritmos de reconstrucción filogenética que eran muy robustos y muy comunes para la época. Esto fue en 2003, y resolvió o tuvo resultados mucho mejores que estas otras tecnologías. Entonces, a partir de esos resultados se utilizó la implementación de este esquema, en donde las secuencias son filtradas, alineadas con un modelo de alineamiento de Markov. Se hace este proceso de ligamiento único y se establecen unidades taxonómicas operativas. Luego de un proceso iterativo que es robustecido por un índice de Markov, estos árboles semilla son utilizados para generar siluetas, y esas siluetas, a partir de la expansión y contracción de esos árboles, justifican el desarrollo de las OTUs. Entonces, los OTUs que desarrolla el sistema BIM sobrepasan en términos de resolución la distancia molecular general, que se utiliza comúnmente como el 2% para establecer diferencias entre las especies. Tienen 7 minutos. Okay. Además, intentamos comparar la composición de esos BIMs en términos de si un BIM está siendo incorporado por una única especie o si existe más de una especie soportando ese BIM. Entonces, la metodología. Utilizamos 348 secuencias de las 475 muestras que se enviaron. De esas 348, solo 280 cumplían con los criterios de calidad de Volt. Y aquí es como se ve más o menos la proporción y distribución de esas secuencias sin aplicar el filtro y aplicando el filtro. Entonces, acá lo que me interesa que ustedes observen es que los resultados que se obtuvieron con el sistema BIM y el ID3, que se basa en Neighborhood Joining, fueron los más constantes. ¿Puedo darle lo siguiente? Fueron los más constantes y superaron en precisión los resultados obtenidos con el NMDS y el Maximum Likelihood. Entonces, por eso fue que yo concluí que el sistema BIM era la plataforma más robusta para poder identificar molecularmente las secuencias de las especies de equinodermos en el proyecto Biomar, en donde principalmente los zoofilos y los pepinos de mar eran los grupos más ricos en términos de unidades. Yo busqué cada uno de los 47 BIMs que fueron soportados por esas 280 secuencias. Bueno, dicho sea de paso, de esos 47 BIMs, 26 eran exclusivos del proyecto Biomar y 2 estaban soportados por secuencias únicas. Es decir, un BIM que tenía una sola secuencia, y a pesar de que existiesen secuencias para la misma especie, ese BIM era exclusivo y no compartía una agrupación en el árbol con ese BIM determinado. Entonces yo busqué cada uno de los 47 BIM por separado y me di cuenta que esos BIMs estaban soportados por 304
secuencias de proyectos independientes. Entonces estos 47 bins no están solo soportados por las secuencias del proyecto Biomar, sino que están siendo soportadas por un total de 584 secuencias. Entonces es posible generar resoluciones más robustas, y el enfoque del protocolo consensuado para la taxonomía reduce la brecha entre la resolución que se alcanza al utilizar las diferentes formas de integrar la taxonomía, ya sea el abordaje cumulativo o el abordaje por congruencia. Y bueno, podemos pasar a lo siguiente. Entonces, el sistema BIM en el proyecto Biomar trabajando con equinodermos. Entonces, el objetivo que tuve acá fue utilizar las resoluciones previas para desarrollar un árbol resumido que me pudiera decir cómo se ve o cómo puedo interpretar de alguna forma todos esos bins. Entonces, siguiendo la metodología anterior, desarrollamos un árbol inicial utilizando todas las secuencias y luego únicamente los representantes de cada uno de los bins y de las ramas que estuvieran sueltas de secuencias no representadas por un bin. La siguiente, por favor. Entonces, a la fecha hemos procesado 570 muestras, hace como 2 semanas recibimos las últimas, de esa última plaquita que son 95, recibimos 54 secuencias, de esas 54, solo 51 pasaron el filtro de calidad de BIM y eso nos da como un resultado 402 secuencias, que representan un 70% de éxito de secuenciación. Entonces, yo utilicé los 47 bins previos más las 51 secuencias nuevas para desarrollar estos árboles consenso y luego el resumen. Para el abordaje o el desarrollo del árbol consenso utilicé 98 secuencias y para el árbol de resumen solo 67. Y los resultados en número de familias, géneros y especies no variaron en ninguno de los árboles, y eso me sirvió a mí para determinar, no varió ni el número ni la composición y distribución de las ramas dentro de los árboles. Entonces eso me sirvió para decir, bueno, hay una línea de seguimiento que es trazable y podemos decir que los resultados son concordantes. Este es el árbol que se generó. Entonces, ¿cómo se interpreta? Primero que nada, esto no es un árbol filogenético, entonces no va a establecer relaciones entre los grupos grandes. Vemos como las ofiuras están acá, los erizos están repartidos en 2 grupos, los pepinos también están en 2 grupos y los asteroideos están acá. Aquí lo que se ve, o no se ve muy bien, es el nombre de la especie y luego el código que da el sistema BOL, el Process ID. Después de ese código, cuando existe asociado, viene el BIM que se asocia al sistema BIM. Entonces, cada uno de estos rayitas que están en verde quiere decir que la secuencia fue corroborada, ya sea por barcoding o por el sistema BIM. Si está en amarillo, quiere decir que la resolución llegó a género o que se basa únicamente de especies presentes o de secuencias, perdón, presentes en el proyecto Biomar. Por lo tanto, sería bueno tener otras secuencias para poder comparar y robustecer esos bins. Y bueno, en términos generales es interesante notar que acá es un orden de pepinos de mar que han perdido los pies ambulacrales, que pertenecen a un mismo grupo, están en 2 familias distintas. Luego tenemos los asteroideos, que todos funcionaron como un grupo. La mayoría de ellos están bien identificados. Existen 3 que no pertenecen a ningún BIM, son de las secuencias recientes, y además de eso pues están identificados a nivel de género con precisión. Posteriormente tenemos divisiones entre los erizos irregulares, que tenemos 3 familias distintas, luego los erizos regulares que están por acá, y lo que sí me interesa es que veamos los errores de identificación, que son estas rayas rojas que están acá, principalmente, esta es como de las últimas, principalmente para Holoturia impactis, quiere decir que es una especie bastante conflictiva. Y también el sistema BIM para Ophiopomela alexandri, para Ophiopnereis y para Ophiopnereis annulata nos dio 2 BIMs para una misma especie, que nos indica que existe especiación críptica y que no estamos siendo capaces de detectar. La siguiente, por favor. Y bueno, recordar que esto está basado en todas las secuencias, en las
331 secuencias que pasaron ese filtro, la siguiente. Y bueno, las conclusiones es que en total podemos decir que en el ACG existen alrededor de 60 morfoespecies, de ellas 45 están soportadas por un vino y tenemos especiación críptica principalmente en Ophiuroidea, además de los errores de identificación en pepinos de mar, y son los grupos que tienen mayores retos a nivel de identificación, los pepinos. Las perspectivas futuras es desarrollar análisis filogenéticos y sistemáticos detallados, completar la biblioteca molecular porque existen vouchers que aún no han sido secuenciados, liberar las secuencias y desarrollar una colección de osículos y pepinos de mar y tal vez el estudio de larvas. La siguiente, por favor. Y el estudio de larvas es interesante porque en algunos casos estos organismos presentan reproducción asexual, entonces las diferencias que se pueden obtener a nivel de resoluciones genéticas pueden también evidenciar cómo estos procesos biológicos están afectando esas resoluciones y bueno, buscar los caracteres diagnósticos para identificar los pepinos de mar y ojalá ofrecer esta información también en el sistema de WOL para que esté disponible y sea más fácil a la hora de hacer comparaciones. Y bueno, esas son las referencias de este trabajo. También les tenía una propuesta para realizar protocolos de extracción de osículos basado en esta especie, Stichophosaurus, puede ir a la siguiente. Existen varias metodologías para esto, los osículos se encuentran en la piel, entonces se hace un pequeño corte, se pone a digerir y hay varias formas, se puede observar directamente en el microscopio o se puede utilizar una centrífuga. Cuando se usa una centrífuga, generalmente el pellet que se forma hace que los osículos queden muy juntos y a mí personalmente no me gusta mucho, entonces hay otras formas de resuspenderlos y poder obtenerlos. Hay dos métodos que son los que me interesa probar, un método enzimático y un método químico. Fue muy difícil conseguir las enzimas, las conseguí hasta la semana pasada. Ayer me dijeron que iba a poder contar con peróxido de hidrógeno y he desarrollado algunos análisis previos con cloro y espero poder conseguir proteínas K, que es la que se utiliza para la extracción de ADN, como un análisis alternativo a las enzimas. Y esta metodología parte de un trabajo que se desarrolló en 2005, en donde al comparar la extracción de osículos utilizando agentes químicos respecto de la extracción enzimática, se ve cómo existen cambios en algunas estructuras. Y estos daños a nivel de estructura osicular son importantes porque, por ejemplo, hay especies que se identifican por la presencia de estos piquitos que acá se deshacen con los métodos químicos. Y también principalmente en estas otras. Entonces esos son los abordajes que yo creo que podrían permitir resolver esas deficiencias en términos de identificación de pepinos de mar como cíclicos. Y creo que muchas gracias.